Los periodistas somos contadores de historias. Sobre nosotros recae la responsabilidad de informar sobre los hechos de la actualidad, habitualmente desde el lugar donde se produce la información, viendo, certificando y narrando lo que acontece. En esta apasionante tarea hay todavía una vocación aún mayor: llevar a cabo ese trabajo fuera de tu país. Es el trabajo del corresponsal, un periodista de raza al que distinguimos desde el primer día como estudiante en las facultades de comunicación. A todas las cualidades que adornan al periodista se le suma ese espíritu inquieto, algo nómada, que no se conforma con contar lo que pasa en su lugar de origen. El corresponsal se sumerge en otra cultura sin saber muy bien por cuánto tiempo, sin temores a una aventura periodística, a veces incluso sin conocer el propio idioma del lugar a donde se dirige, pero con algo muy claro: el privilegio de ser testigo en primera persona de lo que ocurre y poder contarlo de primera mano para su cadena o emisora. Y el idioma precisamente es en ocasiones otro inconveniente o dificultad en el caso de que esta labor periodística se realice fuera de Europa, especialmente cuando se trata de lenguas complicadas que suponen un reto añadido para el periodista. Hasta la fecha, los libros y el material existente audiovisual no es muy numeroso. Destacan sobre todo la figura del corresponsal como reportero de guerra, especialmente centrado en el mito del periodista que narra las aventuras del oficio desde un lugar de conflicto, de modo particular en la prensa. En nuestro caso, como profesores universitarios, hemos detectado la necesidad de dar un paso más e investigar para reflejar y contar las habilidades, rutinas, destrezas del corresponsal que informa en formato audiovisual, que han evolucionado notablemente en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías, mejorando la calidad y posibilidades comunicativas para el periodista. El día a día de una labor que no tiene horarios ni sabe de descansos, una profesión todoterreno en la que en poco tiempo hay que ser capaz de ponerse al día de los más variados asuntos, desde la política a la cultura, del deporte a la vida social, con dominio de todos los asuntos, contrastando con todas las fuentes posibles, más autorizadas, imbuyéndose de la cultura, del contexto del país, siendo así capaz de contextualizar los hechos con la mejor perspectiva posible. En esta investigación se ha realizado un estudio de la labor del periodista que, enviado a un país extranjero, es responsable de cubrir la información de una determinada zona geográfica. Es el testigo directo de lo que sucede allí para la audiencia para la que informa. En función de los testimonios de varios y algunos corresponsales españoles de radio y televisión en Reino Unido, actualmente algunos de ellos ya en otros destinos o responsabilidades, se analiza la importancia y el valor de esta figura periodística. El estudio de caso se basa en sus rutinas, métodos de trabajo, fuentes de información y las consecuencias de la precarización de la profesión. La investigación permite conocer de primera mano esta labor profesional. Consideraciones generales. El corresponsal no solo está en el lugar en el que ocurre la noticia, sino que además conoce el contexto que la rodea, la realidad política, social y cultural del país en el que reside, y es capaz de trasladar esos conocimientos a una crónica. El objetivo es ayudar al espectador, oyente o lector a comprender lo que ocurre sin necesidad de estar allí. Los estudios teóricos sobre su profesión son escasos y se centran generalmente en la figura del corresponsal de guerra y en ocasiones obviando o tratando insuficientemente de forma muy genérica las características que definen esta labor. Resulta, por tanto, complicado para todo aquel que sienta interés por su labor profesional conocer en detalle en qué consiste su trabajo. Es posible observar entre los estudiantes de periodismo, y más aún entre el resto de los consumidores de noticias, un cierto desconocimiento en cuanto a lo que rodea esta profesión, sus rutinas, lugar de trabajo, las fuentes de información o los medios técnicos de los que dispone. La imagen que se tiene del corresponsal ha sido, en cierto modo, mitificada, limitada a la idea del corresponsal de guerra, sin conocer en qué consiste en realidad su profesión. Los avances tecnológicos y los problemas económicos a los que se enfrenta el mundo del periodismo han conducido a una transformación de esta profesión que afecta, con especial hincapié, a los periodistas en el extranjero, a menudo convertidos en profesionales multiplataforma, condenados a una precariedad permanente. Es habitual ver a corresponsales trabajando con escasos recursos y para varios medios de comunicación a la vez. También vemos con frecuencia cómo las direcciones de los medios prescinden de su labor contando la información que ocurre en el extranjero desde su sede central. El objetivo de este trabajo de investigación ha sido realizar un análisis de la labor profesional del corresponsal en el extranjero que ahonde en sus particularidades, en su metodología de trabajo y en su aportación a los medios de comunicación, y con ello al relato que obtiene de ellos la sociedad.
Se pretende, por lo tanto, satisfacer el interés de todo aquel que desee conocer los detalles de esta profesión. La investigación se centra en la figura del corresponsal en Reino Unido, uno de los destinos más relevantes y con más carga informativa dentro de Europa. Londres ha sido el centro financiero de la Unión Europea y un punto de enlace con Estados Unidos, además de tener una excepcional riqueza cultural con influencia en todo el mundo. Williams destaca el valor informativo de la ciudad. Londres es el eje de información sobre lo que está pasando en Reino Unido, con una industria de comunicaciones floreciente y una máquina gubernamental que bombea comunicados de prensa. Allí se ha vivido, además, uno de los momentos políticos más relevantes de nuestra historia reciente, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el auge del euroescepticismo. En cuanto a los objetivos y metodología para la realización de la presente investigación, se ha realizado una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, fundamentada en el contenido de las entrevistas a los corresponsales españoles de radio y televisión en Reino Unido. En total se han llevado a cabo 5 entrevistas a lo largo de un año. Los entrevistados han sido Jordi Barcia, corresponsal de Radio Nacional en Londres, ahora destinado en Roma; José Luis Concejero, es corresponsal de COPE en Londres y Bruselas; Juan Carlos Vélez, corresponsal de Onda Cero y Antena 3 en Londres, ahora trabajando en más de uno; Ainhoa Paredes, corresponsal de Telecinco en Londres; y Daniel Postico, periodista freelance que colabora con 4 o con la cadena SER. En este apartado se muestran las rutinas de producción informativa de los corresponsales en su trabajo diario, así como las vicisitudes a las que se enfrentan en su labor profesional a la hora de informar fuera de sus fronteras. En concreto, en una ciudad tan institucionalizada como Londres, donde el acceso a fuentes propias es una tarea complicada, es preciso estar siempre alerta a lo que comparten otros medios locales y a aquello que se difunde en redes sociales. Sin embargo, estas no siempre resultan aliadas del trabajo informativo. Las fake news se presentan como una amenaza constante y la base del periodismo, verificación y contraste de información, se precisan como una necesidad constante en la tarea de difundir información creíble. Las fuentes de información. En las redacciones de los medios españoles, los redactores, sobre todo en la sección de internacional, trabajan de manera habitual con teletipos. Las agencias EFE, Reuters, France Press lanzan noticias de última hora y el periodista utiliza el teletipo como base para redactar la información, que es también habitualmente contrastada y enriquecida por medio de entrevistas u otras fuentes. Los corresponsales, sin embargo, no suelen tener acceso al sistema de teletipos de las redacciones centrales de los medios. El corresponsal tiene que buscar sus propias fuentes de información. Coinciden en señalar los problemas que puede generar el uso de las redes sociales si se emplean de manera irresponsable. Las fake news se comparten con mayor facilidad a través de estos soportes informativos. No todas las noticias que se difunden en las redes son fiables, por eso hay que ser cuidadoso con las fuentes a las que siguen y saber en quién confiar y contrastar los datos para comprobar su veracidad. Un periodista 24 horas. El día a día de un corresponsal es completamente diferente al de un periodista que trabaja en la redacción central de un medio de comunicación. Una de las principales diferencias se encuentra en que el trabajo del corresponsal es generalmente solitario. Se puede observar cómo en los últimos años los medios de comunicación han ido prescindiendo de algunas de sus corresponsalías, sustituyendo el trabajo del corresponsal fijo, que forma parte de la plantilla del medio, por el trabajo a la pieza de profesionales freelance. Cuando existen dificultades económicas, el recorte suele afectar a la información internacional. El problema es que la actualidad sigue desarrollándose también fuera de España y los medios de comunicación españoles no se pueden permitir dejar de informar de lo que ocurre en el extranjero. En ese caso se plantean 2 posibles soluciones. O bien se informa desde España, prescindiendo del contexto, el criterio y la perspectiva que puede aportar la persona que está donde sucede la noticia, o bien se precariza el trabajo, convirtiendo en corresponsal a quien en realidad no lo es, desvirtuando así la profesión. Todo ello se hace aún más perceptible cuando la información internacional ocupa las primeras páginas de los periódicos o los primeros minutos de los informativos, como ocurre en las guerras, en atentados o en acontecimientos políticos tan relevantes como fue el Brexit o, mucho más reciente, la muerte de la reina Isabel II o la coronación de su hijo, Carlos III. Es entonces cuando los medios tienden a poner en valor el trabajo de sus profesionales sobre el terreno. Algunos, como la televisión y la radio públicas, están en condiciones de hacerlo. Otros, esos que en su momento decidieron prescindir de las corresponsalías, intentan disimular sus carencias, en el mejor de los casos, desplazando a algún redactor como enviado especial.